el pastor Ariel, que viene como mancha de plátano. Ok. La palabra evangelio. ¿Qué es evangelio? Apúntelo. Evangelio viene del latín evangelium. Y evangelium viene del griego evangelion, que significa buena noticia. Así que apunten en su ladito la definición de evangelio, viene en el examen, y cuando reciban la información, pues, ya saben qué es lo que viene en el examen, y ahí le va a dar las definiciones bien. Ok. Conocemos que tenemos 4 evangelios en la Biblia. Estos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es importante que sepamos los nombres de los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque vienen en el examen. También viene en el examen que los evangelios se dividen en 2 secciones. ¿Y cuáles son esas 2 secciones? Pues son los sinópticos y el cuarto evangelio. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Pues los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y el cuarto evangelio es el evangelio según San Juan. ¿Por qué a los primeros evangelios se le llama sinópticos? Pues se le llama sinópticos porque tienen un punto de vista en común y se asemejan en el tema, orden y lenguaje. En otras palabras, los 3 resumen la vida y enseñanzas de Jesús y a menudo emplean los mismos materiales. O sea, son bastante similares. Por eso es que a los primeros 3 se le llama los evangelios sinópticos, porque son bastante similares. Hay mucha diferencia en los años en que fueron escritos. O sea, ¿por qué hay diferencia? Porque todavía los eruditos no se han puesto de acuerdo en qué año se escribió un evangelio y en qué año se escribió el otro. Muchas veces decimos este evangelio, según San Mateo, se escribió de tal año a tal año. Es una aproximidad, pero no se puede definir a ciencia cierta que se escribió en esas fechas. Son fechas que se ponen aproximadamente. Al igual que tampoco se han puesto de acuerdo cuál evangelio se escribió primero y cuál se escribió luego. Muchos piensan que el primer evangelio en escribirse fue el evangelio de Marcos y no el de Mateo, como aparece en nuestras Biblias. Otros opinan que sí fue Mateo, pero hay diferencia. Y eso, pues a nosotros no es un punto de tanto interés de cuál se escribió primero y cuál se escribió luego. Lo que nos importa a nosotros, lo que es de interés para nosotros, es que los 4 evangelios están hablando de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Que los 4 evangelios nos muestran el plan de salvación a través
de Jesucristo. Ok. Según el libro de texto que vamos a utilizar, que es una armonía de los evangelios para que lo vean, escrito por A.T. Robinson, es nuestro libro de texto y yo me voy a dejar guiar por este mismo libro. A pesar de que hayan otras opiniones, yo voy a dejarme llevar por el libro de texto. Y aquí vamos a ver y discutir algunos argumentos que nos van a explicar por qué en un evangelio nos dice una cosa y en el otro nos dice otra. Yo no les voy a decir por cuál de los puntos yo me voy a definir durante esta discusión. Ni tampoco les voy a decir a ustedes, déjense guiar por este punto. O sea, yo les voy a exponer los diferentes puntos y ustedes, de acuerdo a lo que han estudiado, a lo que comprendan, pues se dejan llevar por un punto o por el otro. Pero jamás y nunca yo los voy a sacar de lo que es el contexto de la Biblia. Les voy a enseñar lo que nos dice la Biblia, sin tratar de exponerle doctrina alguna o creencia alguna. Ok, según el libro de texto que vamos a utilizar, el primer evangelio que se escribió, escuchen bien claro, según el libro de texto que vamos a utilizar, no digan después, el pastor José Luis me dijo que este era el primer libro que se escribió, no. Según el autor del libro, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Si yo le fuera a preguntar eso en el examen, yo le preguntaría, según el autor, ¿cuál fue el primer evangelio que se escribió? Si por casualidad en el examen yo le pusiese el primer evangelio que se escribió fue Marcos, ¿cierto o falso? La respuesta que ustedes me tendrían que dar es falso. ¿Por qué? Porque no se sabe a ciencia cierta si fue Marcos. Ahora, si yo le escribiese en el examen, según A.T. Robinson, el libro de Marcos fue el primer evangelio que se escribió, entonces la respuesta sería cierta. Espero que me hayan entendido claramente. Ok. Mateo y Lucas usaron a Marcos y otras fuentes adicionales para escribir sus epístolas. Esto es según el autor A.T. Robinson. Dice que Mateo y Lucas utilizaron otras fuentes adicionales para escribir las epístolas adicional a usar el libro de Marcos. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, me gustaría que la abriesen porque vamos a ir rapidito a primer capítulo de Lucas. Y es importante que el que tenga más de una Biblia las tengan disponibles para la clase. Si solo tienen una, pues está bien, con una es suficiente. Pero si tienen más de una, pues va a ser más conveniente porque así la podemos buscar más rápido y como el tiempo son más que unas 18 semanas y el material es mucho, pues será importante tratar de economizar el mayor tiempo posible. Lucas capítulo 1. Y le vamos a dar lectura del verso 1
al verso 4. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vea cómo él empieza escribiendo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, él está hablando que ya hay otras personas que escribieron de las cosas que habían acontecido en la historia de Jesús. Dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice, después de haber investigado, o sea, que el autor a Lucas, o sea, que Lucas, pues Lucas, el doctor, dice que él investigó con diligencia todas las cosas de su origen. O sea, él comenzó desde el origen de Jesús. Dice, escribértelas por orden, o sea, lo hizo en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Vemos que aquí Lucas mismo nos dice que él buscó fuentes de información para escribir su evangelio. Y en eso pues se basan algunos eruditos para decir que Lucas utilizó a Marcos. Mientras que hay otros que dicen que Lucas pues la buscó de Pablo. Por eso no se han puesto de acuerdo. Pero lo importante fue que Lucas se informó bien para escribir las cosas en orden según sucedieron. ¿Y quién era Marcos? Pues Marcos, su nombre era Juan y sobrenombre Marcos. O sea, conocido bien como Juan Marcos. Se cree que era, o sea, se cree, no, se dice que es hijo de una viuda rica llamada María. Dice, este presenta a Jesús como el siervo sufriente del Señor, que daría su vida en rescate por muchos. Este Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Y Marcos escribió a los romanos. O sea, el evangelio, según San Marcos, fue dirigido a los romanos. No, me estoy con el libro de Lucas. Ok. Lucas, médico, escritor gentil. Lucas fue el único escritor en la Biblia que era gentil. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 4, verso 14. Y Lucas escribió para presentar
un relato históricamente preciso y cronológicamente correcto de la vida y ministerio de Jesús. Lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Lucas escribió a los griegos. Mateo, llamado Leví, fue el discípulo y es publicano. El evangelio fue escrito para demostrar que Jesús es verdaderamente el rey de los judíos. Mateo escribió a los judíos. Y Juan, conocido como el discípulo amado, era hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Este presenta a Jesús como el Verbo encarnado, el Hijo del Dios viviente, el eterno yo soy. Y Juan escribió a la iglesia. Según cierta investigación erudita, nos dice que probablemente Marcos escribió primero, como mencioné anteriormente. Marco es fuente principal de datos sinópticos. Pero, ¿qué quiere decir de los materiales comunes a Mateo y Lucas que no aparecen en Marcos? O sea, hay más de 200 versículos que no aparecen en el Evangelio según San Marcos, que aparecen en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Entonces, si Mateo y Marcos supuestamente utilizaron la fuente de Marcos para escribir sus evangelios, entonces, ¿de dónde sacaron ellos esos más de 200 versículos que no aparecen en Marcos? Pues estos proceden de una fuente llamada Q, de la palabra alemán Quelle, que significa fuente. La tal Q nunca ha sido encontrada en forma manuscrita. Es solamente una forma conveniente de iniciar una fuente común de datos. Como yo dije, y leímos aquí en Lucas, que Lucas dijo que él había investigado, pues quiere decir que esos versos que no aparecen en Marcos, pues ellos los compilaron de otra fuente de información. Lo que los eruditos llamaron como Q, que viene de la palabra cuelle. Y dice que hay prueba que existen por escritos dichos de nuestro Señor llamados logia. Y quizás se escribió más de una fuente de sus dichos. Al analizarlo resulta que Q consiste en su mayor parte en dichos de nuestro Señor. Quizás proceda de una fecha tan temprana como el año 50 después de Cristo. O sea, información que fue escrita antes de que fueran escritos los 4 evangelios. Y se cree que tuvo origen en Antioquía de Siria, cuna del cristianismo gentil. Q pone énfasis en los gentiles. Dice, no todos los eruditos aceptan dicha reconstrucción, sino que piensan
Ahora, contrario a lo que yo dije, que Mateo fue escrito primero. Y dicha afirmación tiene respaldo en la iglesia primitiva. Ireneo, uno de los padres de la iglesia temprana, escribió acerca del origen del evangelio. Y escribió esto. Entonces Mateo publicó el libro del evangelio entre los hebreos en su propio dialecto, mientras Pedro y Pablo predicaban el evangelio en Roma y fundaban la iglesia. Dice, muertos ellos, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito lo que Pedro predicaba. También Lucas, el seguidor de Pablo, escribió un libro, el Evangelio, predicado por Pablo. Luego Juan, el discípulo del Señor, se reclinó en su pecho, también publicó un evangelio mientras residía en Éfeso, o sea, en Asia. Esta es la opinión de Ireneo, uno de los padres de la iglesia temprana. Esa fue su opinión. Pero ni Ireneo ni A.T. Robinson concuerdan en la misma información. O sea, uno piensa que el primer evangelio escrito fue Marcos, mientras que el otro sigue sosteniendo que fue Mateo, según aparece en nuestra Biblia. Ok, dice, si este relato es digno de crédito, o sea, lo que escribió Ireneo, si es digno de crédito, nos proporcionaría diferentes datos respecto a las fuentes del evangelio. Por ejemplo, Mateo fue escrito primero, Marcos obtuvo de Pedro su material, Lucas obtuvo el suyo de Pablo y el evangelio de Juan pues se escribió en Éfeso. Pero el verdadero propósito de los evangelios era presentar a Jesús, el plan de salvación. En Éfeso, estos 4 breves libros constituyen la fuente primordial del conocimiento respecto a Jesús, la salvación que ofrece. Ok, Ireneo, refiriéndose a los escritores del Evangelio, decía, hemos aprendido el plan de salvación, nada menos que mediante aquellos por los cuales nos llegó el Evangelio. Implícita en la salvación está la vida de Jesús, su nacimiento, sus enseñanzas, su ejemplo, pero la gran importancia de su muerte y pasión resalta en el hecho de que una tercera parte de los sinópticos y la cuarta parte del cuarto evangelio están dedicadas a la cruz y a la preparación de Jesús para la crucifixión. Todo lo cual culminó en el milagro céntrico de la Biblia, la resurrección. O sea, dice que una tercera parte de los sinópticos, o sea, una tercera parte del libro de Mateo, de Marcos y de Lucas hablan acerca de la preparación de Jesús para la crucifixión, mientras que una cuarta parte del Evangelio de Juan habla lo mismo. Ahora, información que no les di
¿De dónde se saca que Juan Marcos, el autor de Marcos, era hijo de una mujer rica? Eso si vamos al libro de Hechos. Voy a buscarlo por aquí para darle lectura rapidito. Ok. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 12. Se recuerda la historia de cuando Pedro fue encarcelado y un ángel le quitó las cadenas y se abrieron las puertas y Pedro salió y fue a una casa y tocando a la puerta le abrieron, y cuando la muchacha que le abrió lo vio, volvió y le cerró la puerta y lo dejó afuera. Pues aquí dice, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. De ahí se saca la información de que Juan Marcos pues, era hijo de María. Y se dice que esta María pues, era una mujer pudiente. Muchos piensan que Pedro influenció en Marcos para que Marcos escribiera su evangelio. ¿Por qué muchos piensan de esta manera? Por la forma en cómo Marcos narra el evangelio. Según muchos, pues las prédicas de Pedro son bastante semejantes a la narración del evangelio según Marcos. No se preocupen por toda esta información porque no toda viene en el examen, solamente lo más importante. Esto es para que tengamos conocimiento de dónde están surgiendo y cuando nos vengan personas a tratar de decir una cosa, pero nosotros tengamos el conocimiento para poder responder y no nos quedemos callados o nos engañen. Ahora que tengo. Ok, me queda bastante tiempo. Ok, ahora vamos a entrar en las secciones en el cual están escritos los 4 evangelios. Estas secciones como las dividió A.T. Robinson. Y esto es lo que van a poner en la libreta que yo le dije que era parte del proyecto. En esa libreta, ustedes apunten, esto apúntenlo. En la libreta, ustedes van a poner primeramente armonía de los 4 evangelios.
van a poner el nombre del instituto. Instituto Bíblico en Nasira. Van a poner su nombre. Luego que ponen su nombre, entonces vamos a entrar con las sesiones. Ahora, hemos hablado del Instituto Bíblico en Nasira. Yo no sé cuántos saben lo que significa en Nasira. Yo les voy a dar la información pues, que yo la hice por aquí. Ahora mismo. Ok, la tengo aquí. Les voy a dar la información de lo que significa en Nasira. Esto viene en el examen. Significado de en Nasira. ¿Por qué? Porque estamos estudiando en el Instituto Bíblico en Nasira y si alguien nos pregunta, ¿y qué es en Nasira? ¿De dónde sacaron ese nombre? Pues nosotros, como estudiantes de esta institución o de este instituto, sepamos responderle qué significa en Nasira y de dónde lo sacamos. Ok. Luego yo les voy a mandar esta información para que se la aprendan. Ahora solo escuchen. Dice, Nazaret celebra sobre una colina. Eso lo encontramos en Lucas 4:29. Debía ser una población pequeña y de poca importancia, o si bien ser de origen reciente, o sea, que era una ciudad nueva. Por cuanto no es mencionada en el Antiguo Testamento ni en los apócrifos, ni siquiera el historiador Josefo lo mencionó. En nuestros días sigue llamándose en Nasira. O sea, en Nasira es Nazaret. Dice, se halla en un vallecito aislado de la Baja Galilea, ligeramente al norte de la gran llanura de Esdraelón, a unos 24 kilómetros al oeste, sudeste de Tiberias y 140 kilómetros de Jerusalén. Dice, José trajo al niño allí después de la estancia en Egipto. O sea, cuando este rey Herodes mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo, José llevó a Jesús a Egipto. Y allá pues se le apareció el ángel y le dijo, ya Herodes murió, pues pueden ir a Israel. Entonces, como se estaba por rey, Arqueao me parece que era, el hijo de Herodes como rey, pues entonces José tuvo miedo y dice que se fue a Nazaret y llevó a Jesús a Nazaret. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, versos 19 al 23. Y era el lugar donde Jesús creció. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versos 39 al 51. Y en esa historia de Lucas vamos a encontrar que dice que el niño crecía y se llenaba de sabiduría. O sea, Jesús comenzó a obtener sabiduría estando viviendo en Nazaret o en Nasira. Y por eso es importante, de ahí nosotros sacamos el nombre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adquiriendo conocimiento, estamos adquiriendo sabiduría a través de las enseñanzas de este instituto. Dice, allí él enseñó en la
sinagoga. O sea, allí Jesús enseñó en la sinagoga. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 13, verso 54 y en Lucas capítulo 4, verso 16. Dice, allí experimentó rechazo por parte de personas del pueblo. La reputación de Nazaret no era la mejor. Las personas habían establecido un nombre malo en lo moral y religión. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 46. Cuando Natanael dice, ¿y acaso de Nazaret ha salido algo bueno? Esa es la información sobre el Nazira, el Instituto Bíblico. De ahí sacamos el nombre. O sea, si yo le pusiera porque se lo voy a poner en el examen, ¿qué significa el Nazira? Pues ya ustedes saben que es Nazaret. Ok, ahora entramos. Sección número 1. Sección número 1 es el prefacio a su evangelio. Explica el método de sus investigaciones. O sea, número 1.1, el prefacio, lo que ustedes van a hacer en su proyecto, ustedes van a escribir número 1. Prefacio a su evangelio. Eso es lo que ustedes vamos a poner. Vuelvo y le explico. Número 1, prefacio a su evangelio. ¿Y dónde encontramos eso? Pues ya yo le di lectura y le dije que estaba en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. No le digo que escriban la información completa porque sería mucho escribir y no les daría tiempo en una semana escribir toda la información que vamos a de eso, pero con que pongan Lucas capítulo 1, versos 1 al 4 es suficiente. Y no lo voy a tocar porque ya yo le di lectura. Sección 2. Escuchen bien. Juan en la introducción a su evangelio. Juan en su introducción a su evangelio. Representa a Cristo, o sea, representa a Cristo como el verbo o logos. Otro evangelio dice palabra. Vuelvo y lo repito. Juan, en la introducción a su evangelio, representa a Cristo como el verbo o logos. Y le voy a dar lectura bien rapidito. Y aquí no se me fue la página. No siempre vamos a leer todos los versos, pero algunos sí. Hoy sí quiero leer este. Dice, en el principio era el verbo. O sea, cómo Juan está presentando a Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía que viene después de mí, y es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Estoy leyendo bien rápido, pero es por el tiempo. O sea, en esta sesión número 2, ustedes van a poner Juan capítulo 1, verso 1 al 18. El que quiera escribir los versos los puede escribir, pero no se los recomiendo porque es mucho. Pero si son rápidos escribiendo, pero pueden escribir, no hay importancia. ¿Por qué leí estos dos rapidito? Porque estos dos, el de Lucas y este pasaje de Juan, no aparecen en más ningún otro evangelio. El de Juan solamente aparece aquí en Juan, y el de Lucas en Lucas. Nadie más escribió esas dos partes, solamente estos dos escritores. El tercer punto que vamos a escribir en la libreta, ustedes ponen número 3, y entonces ponen la genealogía de José en Mateo y la de María en Lucas. Genealogía de Jesús. Con que pongan Mateo y Lucas es suficiente. No tienen que poner de José ni de María. ¿Por qué? Porque hay mucha variedad entre estas dos genealogías, y las vamos a discutir. No sé qué tiempo tengo, si me da tiempo para discutir. Ok, si me da un poquito de tiempo. Si no, pues vuelvo y lo repito el próximo lunes, pero la voy a empezar a tocar. No vamos a leer en los versos porque son muchos y vamos a ver diferencia, pero quizás el lunes que viene la leamos. Ok. Estas dos genealogías. Dice, si consideramos la genealogía de Mateo con la de Lucas, nos damos cuenta que los nombres son diferentes en las dos genealogías. Vemos que Mateo va a dar un listado de nombres, pero Lucas da otro listado diferente al que da Mateo. Solamente en las dos listas, solamente van a haber dos nombres que se repiten. Entonces, cuando leemos eso, decimos, oh, espérate, aquí la Biblia se está contradiciendo, porque uno dice que Jesús vino por una genealogía, mientras que el otro dice que vino por la otra. Y muchas personas pues dicen, no, es que la Biblia tiene muchos errores. Pues no es errores. Vamos a ver por qué. Uno dice una y el otro dice otra. O sea, les voy a dar dos puntos
que pueden ser la razón por la cual las dos genealogías son diferentes. Dice, algunos eruditos bíblicos conservadores asumen que Lucas registra la genealogía de María y Mateo registra la genealogía de José. Dice, Mateo sigue el linaje de José, o sea, padre legal de Jesús. ¿Por qué legal? Porque José no engendró a Jesús, sino fue solamente el padre legal. Dice, a través de Salomón, hijo de David. Mientras que Lucas sigue el linaje de María, familiar sanguíneo de Jesús. ¿Por qué familiar sanguíneo? Porque es la madre de Jesús, madre de sangre. A través de Natán, hijo de David. Aquí vemos que las dos genealogías quieren llevar a cabo el linaje de Jesús a través del rey David. O sea que Jesús es descendiente de David. Y como no había palabra griega para yerno, José pudo haber sido considerado como un hijo para Elí, por haberse casado con María, la hija de Elí. O sea, que Lucas, si esta información fuera correcta, entonces Lucas estaría trazando el linaje de Jesús a través de María. Y cuando la palabra en Lucas aparece en el capítulo 3, verso 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Vemos que aquí presenta a José como hijo de Elí. Pero según algunos eruditos, piensan que por ser yerno de Elí, por haberse casado con la hija de Elí, entonces al no haber palabra griega para yerno, pues se utilizó la palabra hijo. O sea, era considerado hijo de Leví. Entonces, siendo así, pues entonces Lucas no está llevando a cabo la genealogía de Jesús a través de José, sino que la está llevando a través de María. Segundo punto. Según el historiador de la iglesia, Eusebio, dice, es que Mateo está trazando el linaje primario o biológico. O sea, dice que Mateo está trazando el linaje de Jesús por forma biológica, por nacimiento. Mientras que Lucas lo traza tomando en consideración los casos de matrimonio. O sea, según este Eusebio,
Mateo lleva la genealogía biológicamente, pero Lucas la lleva legal. Por levitario, o sea, si un hombre se moría sin tener hijos, era una tradición que su hermano se casase con la viuda y tuviera un hijo que preservara el nombre del que murió. Y vemos que en la Biblia lo encontramos en ciertas ocasiones. Y lo vamos en pero eso lo vamos a discutir más luego. Dice, según la teoría de Eusebio, o sea, según la teoría de este teólogo, dice, Melquí, según Lucas capítulo 3, verso 24, y Matán, según Mateo 1, verso 15, se casaron en diferentes momentos con la misma mujer. ¿Por qué? Porque el primero murió, entonces el segundo pues se casó con la misma mujer. Y dice, la tradición se llama esta. Y esta viene en el examen. Dice, esto haría que Elí, según Lucas capítulo 3, verso 3, y Jacobo, según Mateo 1:15, fueran medios hermanos. Hermanos de la misma mujer, pero de diferentes padres. Dice, entonces que Elí murió sin tener hijos. Y así su medio hermano Jacob se casó con la viuda de Elí, quien dio a luz a José, y esto haría de José el hijo de Elí. Esto haría que José, el hijo de Elí, legalmente, mientras que el hijo de Jacob biológicamente. Y si esto pues fuese así, por lo tanto, Mateo como Lucas están presentando la misma genealogía de José. Pero Lucas sigue el linaje legal y Mateo el biológico. Eso, si esta fuera la información correcta, le presenté las dos. Usted coja la que quiera. Lo importante es que las dos nos llevan a Jesús dentro del linaje de David. Pero unos eruditos dicen que Lucas tomó la legal, mientras que Mateo tomó la biológica. El otro nos decía que uno presentó el linaje de José, mientras que Lucas mostró el linaje de María. Creo que se me acabó el tiempo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, es el momento para hacerla. Sí, hermano pastor. Ajá. Una preguntita. Cuando se estaba diciendo del significado del Nasira, que es Nazaret, el Nasira es el idioma original, o es una tradición que se sacó de Nazaret. O sea, se llamaba Nazaret en el tiempo de Jesús, Sí. pero luego se conoció como en Nasira. Ah, ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Sí, yo tengo una pregunta.
Ajá. En lo que vamos a escribir en la libreta, solamente vamos a escribir la parte que nos está dictando, ¿verdad? No las explicaciones ni nada. No las explicaciones, solamente ahora es conveniente que sí pongan algo, la explicación, pero en sus palabras. Porque es bueno, porque así cuando se vayan a topar con alguien que los cuestione, ya rapidito ustedes buscan en su manual, en su libreta, y va a aparecer, no, lo que pasa es que lo pudo haber trazado por el linaje de biológico de el linaje de Jesús, y el otro lo trajo por el linaje legal. O sea, cuando nosotros lo tenemos anotado, no se nos va a olvidar y podemos responder a cualquier pregunta que cualquier persona nos haga. Pero si no la tenemos, solamente tenemos la cita, y entonces vamos a pensar y decir, ¿de qué se trataba? Se nos olvida a veces. Es bueno que pongan las explicaciones, pero pónganlas a su manera. No tienen que ponerla como yo la expliqué. Ok, que entonces esto realmente es es como una guía que nosotros que podemos ampliar los puntos que están discutiendo en esa libreta. Exacto. Ok. Va a ser un manual para ustedes. Ok. Yo pensé que era solamente como que el punto A, perdón, el punto 1, el 2, el 3 y ya, pero No es bueno que tengan la explicación, y como se está grabando, pues así los hermanos pues, tienen la oportunidad para escucharlo y poder escribirlo, ponerlo en sus propias palabras. De una forma que ustedes mismos lo entiendan después. Y porque es bueno que cada mes me van a mandar la foto para yo ver que lo están haciendo. Y como le dije, pues vale el 50% de la nota. ¿Alguna otra pregunta? Semana, ¿verdad? No escuché. La libreta hay que mandarle la foto, pero por mes. Sí. No por... No por semana, por mes. Sí. Así que, pero que es bueno que semanalmente lo vayan copiando para que no se le acumule y después cuando falte un día para enviarla, se vuelvan locos escribiendo. Sino que si semanalmente sacan un poquito de tiempo y lo van notando, pues se le hace mucho más fácil. La ventaja de esto es que yo le estoy dando la información. Cuando a mí me tocó hacerlos, yo no tenía información, yo tuve que buscarla. ¿Alguna otra pregunta? Cuando dice en Nasira que es Nazaret y que dijeron el comentario de que si algo bueno salía de ese lugar, yo estaba pensando, ¿algo bueno saldrá de este lugar también? amén. Todos nosotros. Gloria a Dios. Otro comentario que voy a hacer. Los estudiantes del semestre pasado, creo que hubieron algunos que no cogieron el examen final. Todavía, si lo quieren, lo pueden tomar. Pero tendrían que contactar a la hermana Chiarelli. Yo creo que ella todavía lo tiene, y si no lo tuviese, pues yo se lo mandaría. Eso es de hermanos que no cogieron el examen final. Yo no le mandé la nota por cuanto le faltó el examen. O sea, que no, si no lo cogieron, no se preocupen, pídanlo que lo pueden tener. ¿Alguna otra pregunta?